Vamos a trabajar desde NetBeans, una aplicación con base de datos. Tenemos previamente instalado el NetBeans 7.3, ya salió el 7.4. Venimos a la pestaña de servicios, le decimos Java DB, Database, crear base de datos, y le vamos a dar un nombre a esa base de datos. Entonces pongámosle acá agenda, vamos a guardar la información de nuestros usuarios, le colocamos usuario, le colocamos admin y contraseña le vamos a colocar la misma para que no haya problemas en acordarnos de la contraseña. Allí está, me dice valor admin está reservado para SQL. Entonces vamos a colocarle otro usuario que le colocamos a la contraseña que vamos a colocar y tomamos la misma contraseña para que no nos genere error. Ok, ahí ya creamos nuestra base de datos. Podemos venir acá y ahí va a estar nuestra base de datos creada. A ver, ¿dónde la tenemos por acá? La está creando simplemente, acá está creada. Ya teniendo nuestra base de datos, entonces nosotros le podemos decir que se conecte a esa base de datos. Él automáticamente lo que hace es crear un link en esta parte de acá abajo. Vemos que el URL de conexión dice JDBC, Derby, que es el motor de base de datos que utiliza NetBeans por debajo, localhost, que es esta máquina, por el puerto 1527, y la base de datos se llama agenda. Acá está el workspace de Olga y acá está el espacio donde vamos a guardar las tablas, pero como actualmente no tenemos ninguna tabla, vamos a crear una tabla que le vamos a decir que esa tabla se va a llamar amigo, que va a tener un identificador, ¿cierto? Un ID, bueno, coloquémosle más bien cédula, que sería como el identificador, que es numérico, que no permite nulos, que es una llave primaria y que es única. El tamaño va a ser de 10 y le vamos a decir OK. Vamos a adicionar otra columna que va a ser el nombre. Ese nombre va a ser de tipo varchar, que quiere decir carácter, y le vamos a colocar una longitud de 50. No le vamos a colocar null porque si nos permite nulos entonces nos dejaría los campos vacíos. Le quitamos ese null y lo agregamos. Igual vamos a adicionar el apellido y le vamos a colocar varchar de tamaño 50. Apellido donde almacenamos los dos apellidos, primero y segundo apellido, nombres, lo mismo primer y segundo nombre. Vamos a adicionar otra que sea correo, que va a ser de tipo varchar de tamaño 20, puede ser. No le aceptamos nulos tampoco porque algún correo tiene que tener. Y vamos a adicionar, dejémoslo hasta allí nomás. Sin embargo, pues deberíamos adicionar por lo menos un número celular, ¿cierto? Número celular, y ese número celular lo vamos a almacenar como un varchar para que no tengamos problemas, de una longitud de 20, puede ser. Y le colocamos allí OK. Podemos decirle OK y ver nuestra tabla generada en esta parte. A esa tabla me doy cuenta que en rojo aparece la cédula, que es una llave primaria. Yo le puedo adicionar registros diciendo clic con el botón derecho, View Data. Entonces aquí lo que va a hacer es a mostrarme los datos que tiene almacenados allí, ¿cierto? Como no tenemos ningún dato, podemos crear un registro simplemente con este botoncito de acá. Le colocamos que la cédula va a ser cualquiera, el nombre, coloquémosle Carlos, y el apellido Roa, correo cerroa@yahoo.com, y el número celular, para que no nos quede vacío, vamos a asignarle un número allí. Es correcto, le podemos decir OK y él va a guardar el registro, lo tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es un proyecto web para poder editar o manejar esa tabla que se encuentra dentro de nuestra base de datos agenda. Entonces nosotros le decimos acá nuevo proyecto. A ese nuevo proyecto le vamos a decir que lo vamos a hacer un proyecto web application. Siguiente, si tenemos bien instalado el NetBeans 7.3, este proceso debe ser muy fácil.
¿cierto? Entonces le podemos decir web en clase y ese web en clase ya existe. Web agenda, vamos a colocarle así, web agenda. Siguiente, ahí nos dice con qué servidor web va a trabajar. Si no tenemos configurado el servidor web, podemos configurar el servidor simplemente diciéndole add y adicionando un servidor o Tomcat o Glassfish o otro servidor web. Vamos a dejar los parámetros que trae por defecto. Ya teníamos configurado el Glassfish allí y le vamos a decir que nos trabaje con Java Server Face, que es para la interfaz gráfica, y Hibernate, que es un framework que lo que hace es el mapeo objeto relacional. Él automáticamente nos trae la última conexión de base de datos que trabajamos, que es la que está relacionada con la base de datos agenda y cuyo usuario es Olga. Vamos a decirle ahí finalizar y vamos a hacer esa conexión. Vamos a trabajar con Java Server Face, la vista, la parte visual, la parte de páginas web como para interactuar con esa base de datos, y con Hibernate lo que vamos a hacer es el mapeo entre la tabla, los campos de la tabla y objetos relacionales, es decir, vamos a crear clases que estén relacionadas con esa tabla. Vamos a hacerle clic con el botón derecho sobre nuestro proyecto, le decimos New Entity Class, que son clases de Java que representan las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Entonces le decimos New Entity Class from Database. Seleccionamos esta opción. Él nos dice que seleccionemos el fuente de datos, la base de datos o la fuente de datos. Aparece acá como Data Source. No la tenemos allí configurada. Entonces vamos a decirle que nos cree un nuevo Data Source. El nombre sería Agenda. Eso es un JNDI, significa Java Name Domain Interface. Es un nombre, un alias que yo le doy a esa base de datos. Y voy a buscar mi base de datos aquí llamada Agenda. Lo que pasa es que yo tengo varias bases de datos allí creadas, pero por eso me sale esa lista tan larga. Pero a ustedes debería aparecerles solamente una o dos. La de ejemplos y la que ustedes acaban de crear. Allí podemos seleccionar todas las tablas que queremos creadas. Simplemente tengo creada la tabla amigo, no tengo ninguna otra. Le puedo decir siguiente. Si tuviera varias tablas, él me las trae automáticamente. Le digo ok, y en qué paquete lo voy a guardar. Lo voy a guardar en un paquete llamado modelo. Le voy a decir siguiente. Le voy a decir que me traiga todos los atributos de las tablas que están en la base de datos y todas las relaciones o características de la base de datos. Entonces le digo finalizar. Después de haber seleccionado los checkbox de la ventana que teníamos allí en el asistente, él automáticamente lo que hace es esto: crearme un paquete llamado modelo, y dentro del paquete me crea la clase amigo. Esa clase amigo va a tener toda una serie de sentencias SQL que él genera de forma automática. Miren el select from normal de una tabla amigo, y va a hacer todas las sentencias SQL para consultar por cédula, por nombre, por apellido, por correo, por número celular y demás. Va a mapear cada uno de los campos o columnas de la tabla y los va a traer como atributos. Va a generar los get y los set automáticamente de cada uno de sus atributos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic con el botón derecho, New Java Server Face from Entity Class. ¿Qué es esto? Generar la parte visual o la parte de la interfaz gráfica para ese Entity Class, o es decir, la clase que tiene que ver con la tabla que tenemos en la base de datos. Adicionamos esa, le decimos siguiente. Aquí nos va a preguntar en qué paquete vamos a almacenar eso. Yo podía utilizar el mismo paquete que tengo allí, que los session bin me los bote en el modelo, que las clases que tienen que ver con el paquete me las bote en el modelo, y que la parte de la vista me la bote en un paquete llamado vista, y le digo allí finalizar. Automáticamente lo que hace es generar unas pantallas para la interfaz gráfica para editar esa tabla como tal. Ya teniendo esto, él nos genera el siguiente código. En el modelo nos genera un abstract facade, un amigo controller, que es un controlador de esa tabla, un amigo facade, y me genera el paquete modelo con una serie de clases que van a manipular las páginas web que acabamos de generar en la parte de arriba, en la cual tenemos la parte de la vista y tenemos el paquete amigo. Tenemos páginas XHTML. Es una extensión de lo que nosotros conocíamos como HTML. HTML trabajaba con tags
Esto los genera automáticamente y se llama XHTML. Entonces acá tenemos nuestra aplicación web de agenda, la cual podemos llegar a decirle simplemente que corra como una aplicación en un servidor y él automáticamente me va a botar la ejecución.